En Harbin, en la provincia de Heilongjiang y sus alrededores, viven más de 100.000 manchúes de pura sangre procedentes de Beijing, por lo que los locales los llaman bandera de Beijing. ¿Por qué tantos manchúes vinieron desde ahí? El emperador Qianlong defendió que esta emigración tenía como objetivo resolver el problema de sustento de millones de hijos de las 8 banderas. Realmente esa emigración de los 8 banderas de Beijing fue tan simple como parecía. Durante la lucha por el trono que se prolongó desde el reinado de Kangxi hasta el de Yongzheng, las medidas adoptadas siempre eran más directas, basadas principalmente en ataques y represión o asesinatos. Para más detalles, siguen con nosotros en Así es China. 我们的老祖先从北京来，让我们感谢老祖先，怀念我们的家乡。一队新人朝北京的方向西南3叩首。对了，1叩首，2叩首，3叩首。我是北京来的。您是从哪儿来的？从北京。我是北京，我是我爸爸也是那儿人。 Es un grupo de personas que se autodenominan como pequineses, pero hoy viven en el distrito de Acheng, bajo la jurisdicción del municipio de Harbin, en Heilongjiang. 北京什么地方啊？这个6个半该是不是草帽胡同啊？什么？草帽胡同啊，北京。您也是从草帽胡同来的吗？草帽胡同，顺源府宛平县，也就上朝的朝帽子胡同，叫白了叫草帽胡同，北头新华市。 Esos aldeanos afirman que son todos manchúes de pura sangre y procedentes de Beijing, por lo que los locales los llaman bandera de Beijing. En Harbin y sus alrededores, los miembros de la bandera de Beijing superan los 100.000. ¿Por qué tantos manchúes vinieron desde Beijing? En el año 2000, la central de televisión de Harbin solicitó al público algunas pistas para elaborar un programa de la cultura manchú. Ese evento casual desveló el misterio de esos visitantes de Beijing. 有一天呢，我就接到了阿城柳岩镇的一个村民，他叫付瑞燕，给我打来的电话，说我家里边有一本家谱，我感觉可能对于你们这个报道也许能有帮助。那个我就看那电视说这满族对满族挺重视，完了我就想起来，我说我家有那个满族那个，就原来吧，在我们老屯，在那空屋里扔多年了，完我爸拿了。 拿了，我爸说这个完，我一瞅这个对历史有点用处。我说那你就拿过来吧。有一天他来了之后拿过来之后，我也感觉也不像家谱，但我当时搞不清楚这是一本什么东西。我就请当时哈尔滨社科院地方史研究所的所长王宇浪老师吧，帮着做的一些鉴定。他就说哎呀，没想到说小刘你们这东西挺有价值的。资料进行了初步鉴定。 Ese manuscrito es un archivo de la corte con decenas de edictos imperiales del emperador Qianlong y memoriales presentados por sus ministros. Esos documentos registran detalladamente todo el proceso de inmigración de hijos de las 8 banderas, desde Beijing a la región de Harbin hace 260 años. Cuando el emperador Qianlong asumió el trono, ya habían pasado cerca de 100 años desde que la dinastía Qing se había establecido en el interior del país. En ese periodo, como los generales y soldados de las 8 banderas vivían a cuerpo de rey, se debilitó su voluntad de combate. Además, se multiplicaron rápidamente, llegando a varios millones, de ahí que fueran una carga muy pesada para la corte. 怎么样能够让在京的这些闲散的八旗人员能有一个比较好的一个生活环境？ 免得他们在北京闲着没事儿的时候会滋生很多治安上的，包括方方面面的一些问题，所以有人就大胆地提出，希望能有一部分精旗回到东北地区来。所以精旗回屯，它就是一个如何的来安置在乾隆年间这个时候的一些
惊奇的一些人员的这样的一种活动安排。 Pero el problema estaba en la inmensidad del nordeste. ¿A dónde sería más conveniente hacer emigrar a esos hijos de las 8 banderas? Qianlong dispuso que el ministro Zhalang A organizara una misión de exploración. Después de una inspección sobre el terreno durante 3 años, finalmente optó por la zona del valle entre los ríos Ashi y Lalin en el sureste de Heilongjiang. Sin duda, la selección de dicha zona no se debía simplemente a la fertilidad de su tierra. 这个地方就是这个上京的会宁府，是大金国的首都，是1115年建立在这个地方。金崎民为什么选择的在这个地方呢？就是阿拉楚喀，但是在东北地区很多都是这样。乾隆皇帝为什么要选择这一带来移驻金崎苏拉？就说这地方是祖宗的发祥之地，是根基所在。 Después de hacer los preparativos, en el 9º año del reinado de Qianlong, en 1744, el día 28 de agosto del calendario lunar, el primer contingente de emigrantes formados por hijos de 1000 familias de las 8 banderas partieron desde el callejón Sombrero de Paja. Atravesaron la montaña Yanshan por el paso Shanhaiguan, avanzaron durante 2 meses por la llanura del nordeste y escalaron la sierra Zhangguangcai para detenerse en el valle del río Ashi del actual Acheng, una vasta llanura rica en agua y vegetación. 我们从这个河北省顺天府宛平县草帽胡同东大街这个赎民来到阿城这个地方。这个当时来到阿城呢的时候呢，政府呢给我们的政策是，你在京城哥3个，必须来2个，哥2个来1个。来的时候呢，这优惠政策就是你的男兵给你的国家给双份的俸禄。 然后呢，到这以后呢，这个官府呢给这个大赏熟地，还有牛具等等。就是关键，对，这是他这是城里屯子边就有这个井，先有井后来人吧。哎，对，你说这对了。先有井后来人。先有井后来人。关井吗？ El emperador Qianlong siempre sostuvo que esa emigración tenía como objetivo resolver el problema del sustento de millones de hijos de las 8 banderas. Pero en más de 160 años emigraron en total menos de 10.000, un número irrisorio para la solución de tal problema. Además, los descendientes de una serie de ministros importantes como Aobai, Mingzhu, Suoetu y He Shen también fueron trasladados a Acheng. ¿Realmente esa emigración de la bandera de Beijing era tan simple como parecía? En Harbin, en la provincia de Heilongjiang y sus alrededores, viven más de 100.000 manchúes de pura sangre procedentes de Beijing, por lo que los locales los llaman bandera de Beijing. ¿Por qué tantos manchúes vinieron desde allí? El emperador Qianlong defendió que esta emigración tenía como objetivo resolver el problema del sustento de millones de hijos de las 8 banderas. Realmente esa emigración de los 8 banderas de Beijing fue tan simple como parecía. Durante la lucha por el trono que se prolongó desde el reinado de Kangxi hasta el de Yongzheng, las medidas adoptadas siempre eran más directas, basadas principalmente en ataques y represión o asesinatos. Para más detalles, siguen con nosotros en Así es China.
En esa aldea llamada Aldea Huérfana, más de 200 familias tienen el apellido He y desde hace más de 200 años vienen afirmando que son descendientes de Suo Etu, ministro del gabinete de la dinastía Qing. El apellido de familia de Suo Etu en lengua manchú es He Shili, cuya traducción en chino es He. Suo Etu era de la bandera amarilla principal de la etnia manchú, hijo de Suoni, uno de los 4 ministros asesores a comienzos del reinado del emperador Kangxi y tío carnal de He Shili, emperatriz de Kangxi. En la corte de Kangxi, Suo Etu, ministro de mayor rango, fue tratado como primer ministro Suo. La familia He tiene un enorme retrato de Suo Etu legado por los antepasados y lo llaman imagen vieja para referirse al aspecto real de su antecesor. La tumba de Suo Etu está en un maizal al este de la aldea. Cuando Suo Etu fue ejecutado, sus descendientes robaron sus restos en Beijing y tardaron 3 meses en llevarlos al nordeste. Los aldeanos llaman a esta tumba cementerio de la familia Suo, en correspondencia al cementerio de la familia Suo situado en el suburbio este de Beijing. En Harbin localizamos a Ming Jixue, descendiente de Ming Zhu, otro primer ministro de la corte de Kangxi. 我是清王朝南来明都名相12世弟孙。这个有依据吗？有，有。什么依据？我的有家谱，家谱。 Ming Zhu era también ayudante cercano de Kangxi como Suo Etu y a la vez se enfrentaba a este como su igual. En la corte se le trataba de primer ministro Ming. Su hijo Nalang Xingde fue más famoso que él por ser el único poeta famoso de la dinastía Qing. 当时的时候呢，就是在咸丰年间的圣旨，乾隆爷给我们那个做的我们家族的谱牒，还有纳兰信德的原笔，字画，还有纳兰明珠的，就是属于它是属福字啊。He aquí el retrato personal de Nalang Xingde. Además de los retratos de Suo Etu y Nanlang Rongruo, en el distrito de Acheng aún se conservan retratos de Fu Heng, Tan Tai, Ao Bai, Ao Gui, He Shen, entre otros príncipes, duques y ministros honorables de la dinastía Qing. El nombre de cada uno de ellos resuena en los oídos de la gente y sus trayectorias están a la altura de llenar casi la mitad de la historia de la dinastía Qing. Si eran todos hijos favoritos del emperador, ¿cómo terminaron también aquí? 确实是，就像您说的是，见到的是的，大量的贵族的后裔的一些存在，所以这就使我想起，在康熙末年、雍正朝和乾隆初期，清政府一直存在的一个非常大的一个政治隐患，就是皇权的巩固的问题。Kangxi tenía 35 hijos y Yongzheng 10, sin contar innumerables príncipes privilegiados, duques y ministros con sus respectivos familiares y amigos. De ahí la formación de numerosos grupos, un problema que nunca se resolvió desde la época de Sun Zhi hasta la de Kangxi y Yongzheng. ¿Había algún medio para eliminar de una vez a tales rivales potenciales? ¿Cómo era posible librarse de esa gente que en apariencia se comportaba como era debido sin cometer ningún crimen? Para Qianlong fue una buena jugada alejar de Beijing a esos rivales potenciales con el pretexto del retorno de los de la bandera de Beijing a aldeas acantonadas. Con tal medida logró que se fueran todos de la capital y que además se les aplicara un control militar sometiendo sus lugares de residencia a vigilancia. Los inmigrantes estaban divididos en 4 grandes grupos, que a su vez se subdividían en 8 aldeas acantonadas. De ese modo se formaron 32 aldeas acantonadas. Las llamadas aldeas acantonadas eran de hecho una estructura militar, pues en cada una fueron distribuidos 604 soldados bien armados para ejercer una vigilancia de cerca.
En la choza de la familia Ao del distrito Aachen, los descendientes de Ao Bai siempre han sentido temor de hablar del destierro de sus antecesores.鳌拜的鳌字，你知不知道底下还有字儿？一个鱼字，对吧？这个傲字呢也好，鳌字也好，因为现在这个我们这个姓底下没有字儿，所以说在这个乾隆9年这个下放的时候，为了早在就是说的康熙知府鳌拜的时候，后人不被这个下放的时候，受啥呢？受历史的牵连，就把这个底下这字咋的了？悄悄的拿下去了。可以说这件事情呢，从政治的角度来看，我们应该能感觉到乾隆的一个政治智慧。应该说，皇位之争和皇权之争，从康熙朝到雍正朝，他所解决的一种方法，应该说都相对比较直接的，也就是说，以打压或者是以血肉相残作为最主要的一种方法。但是呢，到乾隆的时候，我们能感觉到的一些微妙的变化，这个微妙的变化就是以一种让大家并察觉不到的一种方式，惊奇回腾的方式，让大量的他认为有隐患的一些政治人物远离了京城，而大家又说不出来什么，从政治上无法去指责他们，而且这种行为呢，又使得北京的压力变得非常的小，特别是在乾隆之后还依然在进行。比如说，从乾隆之后到嘉庆到道光，依然都有一种惊奇回腾的一种方式，所以这个应该说是乾隆之后的整个的清朝的一种政治举措。En Harbin, en la provincia de Heilongjiang, y sus alrededores viven más de 100.000 manchúes de pura sangre procedentes de Beijing, por lo que los locales los llaman bandera de Beijing. ¿Por qué tantos manchúes vinieron desde allí? El emperador Qianlong defendió que esta emigración tenía como objetivo resolver el problema de sustento de millones de hijos de las 8 banderas. Realmente esa emigración de los 8 banderas de Beijing fue tan simple como parecía. Durante la lucha por el trono que se prolongó desde el reinado de Kangxi hasta el de Yongzheng, las medidas adoptadas siempre eran más directas, basadas principalmente en ataques y represión o asesinatos. Para más detalles, siguen con nosotros en Así es China. Lo más dramático está en que varios ejecutores de tal medida de trasladar a la gente de la bandera de Beijing a aldeas acantonadas terminaron con el mismo destino. Al fallecer Qianlong, He Shen, su ministro más íntimo, fue ajusticiado y los supervivientes de su familia fueron de inmediato incluidos por el emperador Jia Qing en la bandera de Beijing y deportados a la aldea Shuangqiaozi del actual distrito de Aachen. 就是电视老演那和珅那个，那就是属于我们的祖先。说这个老祖宗排下来已经就都说是我们这支老和就是和珅后代嘛。你们那和他别人他讲他那说不是，那都不好说。我们是和睦和珅后代，这个和他那挺有姓的。 Esa imagen vieja legada por los antepasados a la familia He es el único retrato real de He Shen que existe en el país. El aldeano Fu Ruyuan, quien ha ofrecido el archivo original de la bandera de Beijing, pertenece a la bandera blanca adornada con el apellido Fucha. Es descendiente de Fu Heng, ministro de Asuntos Militares de la corte de Qianlong. Hoy los descendientes de Fu Heng viven principalmente en la aldea de la bandera blanca de Liaodian del distrito de Aachen.
Como Fu Heng estaba en una posición eminente en la bandera blanca y tomó parte en la decisión política de la emigración de la bandera de Beijing, no por casualidad sus descendientes guardan ese archivo secreto que registra los edictos imperiales. En la dinastía Qing, se prohibía que los manchúes salieran del paso Shanhaiguan, mientras que no se permitía que los inmigrantes de la bandera de Beijing volvieran a la capital. Por tanto, más de 10.000 miembros de la bandera de Beijing tuvieron que quedarse en esa estrecha región para contraer matrimonio entre ellos, hecho que por casualidad les permitió conservar puro su linaje manchú. Mientras los manchúes en Beijing se han mezclado con los Han, los residentes en Aachen y sus alrededores parece que han salido adelante por sí mismos. Este juego de pelota similar al baloncesto se llama en realidad juego de pelota de perlas, derivado de la pesca de las perlas que hacían sus antecesores en el río Songhua. Esta danza se llama danza de informantes con látigo, que representa cómo los combatientes de las 8 banderas galopaban para transmitir información. Hoy en Aachen, 2 jóvenes de una aldea antigua se casan según las costumbres tradicionales de la etnia manchú.卖马祝愿一对新人一生平平安安。我们的老祖先从北京来，让我们感谢老祖先，怀念我们的家乡。一对新人朝北京的方向西南3叩首。对了，1叩首，2叩首，3叩首。En 1746 vino a Aachen un cocinero llamado Fu Zhenzhi con Wen Xilai, subcomandante de Aachen. Por sus excelentes habilidades, disfrutó de la gracia del comandante, quien le otorgó el permiso de instalarse y hacer negocios en un lugar ubicado entre las actuales calles Tianyi y Jingyu de Harbin. Su tienda iba prosperando y atrayendo más y más clientes, y con el tiempo se convirtió en la famosa firma de la familia Fu. Todos los vecinos de Harbin saben que dicha firma fue el predecesor del barrio Taowai de Harbin. De ese modo, los inmigrantes de la bandera de Beijing se convirtieron en uno de los pilares del origen de Harbin. 我们今天能见到一个文化现象，就是整个东三省，吉林和辽宁，它会有一些地方的方言，也就是它语音上的一种方言。但是你到了黑龙江省，到哈尔滨市的话，你会发现，在这个地区当中，它语言的风格非常接近于普通话，或者说普通话的标准，在全国各地来说，应该说都处于一种非常高的一个水平上。那么，我想和拉里五常这些经济回屯的经济子弟所带有的一种语音的这样的一种文化发展有很大的关系。Hoy en la casa de Ming Jixue hay una mesa de invitados misteriosos. Son todos descendientes de príncipes, duques o ministros desterrados en otra época a Harbin. Por primera vez, los descendientes de los 2 rivales políticos, Suo Etu y Ming Zhu, están reunidos. 很高兴，能看到清代开国的这些重臣的后裔，在东北这块地儿上，尤其在哈尔滨这块儿，我们能聚在一起，确实很高兴。让我们举杯。所向和名相，他们之间在咱们祖先虽然之间呢当时打了不少摔跤，互相之间明争暗斗，但是都是在维护一个国家。这政治主张是辅佐康熙这个皇权，那是统一的。
你看我们这个经期移民呐，这老说是北京草帽胡同来的。我在这个研究过程中对这个北京草帽胡同也挺向往，去找。其实你看这张地图，这张地图叫《北京八旗方位图》，它是乾隆年间出版的《八旗同志》里头加了这么地图。因为这就是那个故宫那个，现在这午门是吧？应该这是一条轴线。后来我发现呢，这个草帽胡同，因为在这个现在这个天安门嘛，这端门这个那时候还没有天安门，好像叫端门是吧？端门前面这样的，往右一点啊，这里有一个往西一点，是吧？往西一点这有个草帽胡同。说现在在什么位置，我也不知道，是吧？我也有机会的话，我当然去看看找找这我们这个老祖宗这个出发那个地方，是吧？因为这个人挺多，好几千户，不妨在那个地方立个标识，应该是我们这些经期移民的后裔进京的时候，哪怕到这瞅一眼，是吧？也是我们的一个夙愿吧。